Vamos a estar hablando con el profesor universitario, economista y dirigente de política obrera, Marcelo Ramal. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? Un gusto saludarte. Para mí también lo es, Marcelo. Vos es que estamos, reflexionaba en la marcha de los otros días cuando nos cruzamos allí frente al Congreso, respecto de decir, Sí. bueno, cómo uno va recorriendo la historia de la República Argentina y va encontrando siempre las mismas caras en las mismas plazas, detrás de la defensa de determinados intereses y en contra de políticas que se repiten, se reiteran. Después, los mismos personajes son los que aplican a través de los mismos instrumentos y a través de las mismas herramientas, una vez que se encaraman en el Estado, y de allí en más empiezan con la misma la receta y no renuevan prácticamente nada. Solo algunas caritas menores que son las segundas y terceras líneas. Entonces, ¿cuál es la reflexión tuya? ¿Qué le está pasando a esta democracia? Vemos cosas de las cuales vamos a hablar en este presente, pero parece ser que las soluciones no aparecen. ¿Qué está pasando, Marcelo? Bueno, algunos cuando asumió Milei tendieron a pensar o interpretaban que estábamos ante un nuevo ciclo, la emergencia de condiciones políticas absolutamente novedosas, bueno, este tipo de posiciones, ¿no es cierto? A la luz de este año y medio de gobierno, da más bien la impresión que se le ha clavado el último clavo al cajón de un régimen político y social completamente agotado. Esto comenzando por los personeros, porque como vos bien decías, en definitiva acá tenemos el gobierno de Caputo, Sturzenegger, en buena medida, ¿no es cierto?, otros macristas, e incluso también el gobierno de los llamados nacionales y populares, porque finalmente Daniel Scioli, un candidato privilegiado de ese espacio, integra el gobierno de Milei. Los resultados son los que tenemos a la vista. Un nivel de endeudamiento, un aumento en el endeudamiento público en ya casi 100.000 millones de dólares, un empobrecimiento fantástico de la población trabajadora, de los jubilados, bueno, y la perspectiva de acentuar este cuadro. Yo quiero decirte que en estos días se está viviendo el testimonio muy claro de un empantanamiento económico que es manifiesto. La recaudación impositiva del mes de mayo cayó. Esto quiere decir que el conjunto de la economía no se recupera, más bien se postra como resultado de la ausencia del consumo popular, del retroceso de los salarios, de las jubilaciones, y el gobierno, como señala hoy un diario en su editorial de una manera muy clara, va a enfrentar esta situación de depresión económica y de caída de la recaudación con una mayor motosierra. Uh-huh. Esto es lo que está en la base en estos días de una crisis entre la nación y las provincias, que en parte se manifestó en la votación del miércoles pasado en el Congreso, Claro. donde diputados de varios gobernadores, a diferencia de lo que venía ocurriendo, le sacaron el cuerpo a la voluntad del gobierno de no dar quórum, de no votar estas leyes, etcétera. Esto es lo que tenemos hoy, ¿no es cierto?, muy claramente, lo que tenemos por delante. Bueno, y frente a esto, un elemento que también hay que tomar en cuenta y que finalmente lo vimos el miércoles, Sí. particularmente, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos, ¿no es cierto?, allí en la Plaza Aldo, Sí. que es esta presencia de movilizaciones, de huelgas, y luchas como la que tuvo lugar en el Hospital Garrahan y que tiene lugar porque es una lucha que continúa en todos los hospitales públicos ahora porque el reclamo salarial se ha propagado, pero que también se expresó en los metalúrgicos de Tierra del Fuego, en los docentes bonaerenses, el propio miércoles en un reclamo muy importante, el de los profesionales y trabajadores que asisten a las personas con discapacidad.
que están percibiendo ingresos que están completamente en derrumbe. Bueno, todo esto muestra un cambio de escenario político, donde, digamos, en los círculos del poder empieza a haber un desconcierto sobre a dónde va todo esto, y por abajo, entre el pueblo, entre los que viven de su trabajo, bueno, salir a manifestar, salir a luchar, ganar la calle, y esto es lo que efectivamente vimos el miércoles pasado. Bien, finalmente digo, esta era la postal que el gobierno no quería. Yo no sé si es que no la quería ahora o pensaba que con lo que estaba haciendo se la iba a encontrar más adelante. Nadie en su sano juicio y con buen tino podría llegar a decir que una vez que si el gobierno ganaba y trataba de instaurar las 3 puntos o los ejes nodales que exige el fondo, que tiene que ver con la reforma previsional, que tiene que ver con la reforma laboral, y que de alguna manera la iba a tratar de aplicar como sea. La pregunta es si pierde, ¿qué es lo que va a pasar? No creo que tenga la fuerza necesaria, ya hay un consenso en contra. Con lo cual esto que vos terminás de decir se profundiza, porque ¿quién va a querer? No quieren hoy con el RIGI las empresas venir a invertir, se están yendo, mucho menos con un gobierno que empieza a transitar lo que muchos denominan el periodo del pato rengo, que más que de rengo, bueno, ya tiene otras cosas. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Nada garantiza, parece ser, no sé si coincidís, en que para el gobierno, tal cual lo que vos decís, octubre está demasiado lejos. Sí, indudablemente que es así, por todas estas cuestiones que marcamos. Fíjate que la semana pasada hubo una nueva licitación de deuda pública. Tal cual. El gobierno recaudó $1.000 millones que necesita para formar reservas que no logra formar de otra manera, porque los dólares se van a través de las importaciones, turismo, pago de deuda pública y privada, y no entran por el lado del agronegocio, Claro. ¿no es cierto?, que está liquidando su cosecha a un nivel muy inferior al esperado. Entonces, pagó intereses usurarios por esos $1.000 millones, que demuestra la desconfianza que tiene el capital financiero, ¿no es cierto?, en cómo está dando todo este rumbo. Ahora, volviendo al tema del miércoles y a lo que significa, ¿no es cierto?, esa sesión y todo lo que está en juego, allí no solo se manifestó esta disconformidad de un bloque de diputados que antes votaba con el gobierno, el clamor de la calle y toda esta cuestión, pero luego en el balance final hay algo que no podemos dejar de lado, que es el carácter extremadamente mezquino y conservador de la oposición que se brinda como alternativa a todo esto. Tal cual. Porque en todos los, no solo los discursos, lo que se votó, se ve este espíritu completamente mezquino que parece decirle a esos inversores internacionales: muchachos, no se preocupen, que toda la herencia negativa de Milei en materia de régimen laboral, previsional y todo lo demás, esa herencia negativa no la vamos a tocar, no la vamos a remover. Y en buena medida se puso de manifiesto en lo que se votó. Vos fijate una cosa, el tema jubilatorio Sí. Es una situación donde, digamos, el que cobra hoy la mínima está en la cuarta parte de lo que constituye una canasta de pobreza. No cubre ni siquiera su alimentación. ¿Qué le ofreció esta oposición? 60.000 pesos. Un aumento del 7% correspondiente al ajuste que se dio en el mes de enero, y un aumento, ese 7% representa unos 20.000, 21.000 pesos sobre la mínima, y otros 40.000 para que el bono que se paga, ¿no es cierto?, en negro, vaya de 70 a 110.000 pesos. Luego señalaron, bueno, esto sacamos un poco de dinero de acá, un poco de dinero de allá, pero todo el esfuerzo de esta oposición fue demostrar
que ellos, con retoques absolutamente misérrimos al cuadro que se está viviendo hoy, pueden gobernar, en caso de que Milei se vaya a pique, sin alterar el esquema nefasto de Milei. Este es el mensaje que dejó este Congreso en torno de lo que votó, a pesar de lo cual estuvieron horas llenándose la boca con nuestros viejos, con nuestros jubilados. A nuestros viejos le ofrecieron 430.000 pesos de jubilación mínima, como gran conquista. Y luego la prórroga de una moratoria que se extiende por 2 años, también en condiciones que son muy precarias para los jubilados, pero donde no se dijo quién es el responsable de esta situación por la cual muchísima gente no se puede jubilar. La responsabilidad pertenece a los empleadores, a la clase capitalista en su conjunto, que o bien empleó trabajadores en negro, sin pagarle los aportes, o incluso en muchos casos, aunque formalmente le cobró aportes, se los tragó, no los depositó en las cajas previsionales. Entonces, esa situación que debería ser afrontada, por ejemplo, con un impuesto extraordinario a toda la clase empresarial para cubrir la posibilidad de jubilar de todos los que, habiendo trabajado, no lo pudieron hacer. Bueno, esto ni se planteó en la sesión del otro día. Tampoco se dijo, fíjese, Aldo, lo siguiente. El gobierno inmediatamente salió a tirar la bronca porque dice que todo esto le representa una erogación de 12.000 millones de dólares. A ver, 12.000 millones de dólares no llega a ser, es un 30% menos de lo que se va a pagar en concepto de una deuda pública absolutamente usuraria en el año 2026, que se van a pagar 16.000 millones de dólares. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? De esa deuda el Congreso no dijo una palabra. Y cuando yo digo usuraria, no lo digo por capricho. Nadie vio que esa deuda tenga como contrapartida un puente, una usina eléctrica, un barrio urbanizado, absolutamente nada. Entonces, es simplemente la capitalización de intereses de una deuda que se viene acumulando a través de años de gobierno, de décadas, y cuya revalorización es simplemente, ¿no es cierto?, es la capitalización de aquellas partes que no pudieron ser pagadas en las administraciones anteriores. Entonces, la oposición que se postula como relevo, como alternativa a lo que está ocurriendo ahí, afronta el cuadro político de un modo extremadamente conservador. Incluso acá el propio Frente Izquierda, que asumió estas votaciones de un modo casi acrítico respecto de este bloque opositor que yo lo llamaría oposición fondo monetarista, ¿no es cierto? Oposición de su majestad. Sí, sí. Hay una particularidad, entiendo en ese análisis que quisiera rescatar y destacar, porque si hay algo de que es evidente y que muchos argentinos sospechan, es que hay cosas en las cuales, si quisieran, el oficialismo le podría imputar a la oposición o la oposición al oficialismo, pero parece ser de que en esta disputa por el gerenciamiento de la misma vaca, la cuestión es ver quién mejor la trata para que el dueño de la misma le pueda conceder el beneficio de la autoridad epistemológica en el cuidado de la vaca, porque parece ser de que esta vaca le da leche a todos. Y entonces digo, bueno, si acá el tema de la evasión fiscal, la evasión fiscal, la evasión impositiva, la elusión, el contrabando que se viene dando de grandes empresas y también, ¿por qué no decirlo?, acá en el río Paraná, como lo vemos,
Yo nunca escuché imputaciones cruzadas entre bloques que le hicieran alusión que en el gobierno de este o aquel no se ocuparon de atender el tema en particular y ni siquiera de nombrar a quienes son esos responsables, que son los que desfinancian la salud, la educación y todos estos, disputas que se producen formalmente en el Parlamento para ver quién puede, dónde está el dinero para poder pagarle a los trabajadores del Garrahan para financiar la discapacidad o la educación misma con los universitarios. Entonces, es decir, dejamos evadir, nadie dice vayan a buscar en esta caja que iban a encontrar la evasión, la elusión y el contrabando, o las declaraciones juradas de las petroleras o las mineras. Entonces, parece ser que es una carrera para ver quién se hace más olímpicamente lotario. Claro, fíjate lo siguiente, Aldo. El otro día se habló en el Congreso, casi con unanimidad, sobre esta cuestión del equilibrio fiscal. Tal cual. ¿No? Es decir, bueno, vamos a dar un aumento a los jubilados, ya vimos qué pobre aumento, pero respetando el equilibrio fiscal, porque el equilibrio fiscal es religioso, y en eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y en esto está claro, Mazot, y en eso dice estamos de acuerdo con el gobierno. Claro. Ahora, no hay ningún equilibrio fiscal. Claro. Es toda una mentira. Primero, porque el presupuesto no se diseña sobre el criterio del equilibrio fiscal. El punto de partida del diseño del presupuesto es el pago de la deuda pública. Después viene lo demás. De esa manera se organiza el criterio de ingresos y gastos. Entonces, sobre esa base luego viene la motosierra, viene el recorte a hospitales, el recorte a escuelas, y después de todo, claro, y después de todo eso, se dice que hay un superávit fiscal que encima es falso. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno ahora emite una forma particular de deuda pública, consistente en títulos cuyos intereses no se pagan ahora, no otorga intereses que se vayan pagando, por ejemplo, mensualmente, sino que los intereses se pagan todos juntos al momento de vencimiento del bono. Entonces, cuando el Tesoro hace el cálculo de ingresos y de gastos, no toma en cuenta esos intereses, que son intereses que se han devengado, es decir, que existen como compromiso que el Estado tiene que pagar. Si el Tesoro tomara en cuenta esos intereses, Argentina no tiene ningún superávit fiscal. Claro. No lo tiene después de haber liquidado los sueldos del Hospital Garrahan, después de haber liquidado las jubilaciones, después de haber derrumbado el sueldo de los maestros. Entonces, este es el punto en el cual nos encontramos. Y esto efectivamente no se dijo, con toda claridad, no se dijo el otro día en el Congreso. Por supuesto. Sí. Ahora, Marcelo, quería preguntarle, a ver, ¿cómo es esto de lo que viene? Porque se está hablando de un proceso electoral, se tiene una realidad social determinada, hay un imaginario ya que empieza a entrever cuál es el destino final de esta situación de continuarse en estos términos, y parece ser que acá no aparece la explicación de qué forma y quiénes van a ser los que puedan interpretar el momento que se transita, como para incluso uno querer escucharles cuál es la solución a este marco, porque muchos se escudan en la incapacidad institucional, otros se escudan en la oportunidad, otros directamente se esconden y no lo quieren explicar, y acá lo que da la sensación de que quien va a dar el primer paso, como se vio los otros días y se viene viendo, son los argentinos, no la dirigencia. Y dudo de que haya muchos que se paren en una calle y traten de convocar y las masas lo van a acompañar. ¿Cómo se subsana esto desde el punto de vista histórico? Bueno, primero mencionaste el tema electoral. Sí, claro. En este punto, la población dio un primer mensaje, usando tus palabras, institucional, de peso.
¿Mm? con el ausentismo electoral. Claro. El ausentismo ha sido un fenómeno dominante en todas las elecciones provinciales que se llevaron adelante hasta ahora, y muy marcado en un distrito tan politizado como la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, esto significa, en primer lugar, la caída de votos de Milei, que ganó en el año 2023, y la decisión de muchos de los que no lo volvieron a ir a votar, de no votar por otro, Claro. de no elegir, ¿no es cierto?, una oposición, de no inclinarse, ¿no es cierto?, por alguna alternativa. Por supuesto que una abstención no se puede interpretar del mismo modo que se interpreta un voto positivo, porque puede tener elementos confusos o contradictorios. Pero en principio yo diría, simplemente a juzgar por los hechos, que es la misma oposición que durante todo este periodo convalidó la política de Milei, Claro. en las gobernaciones, en el Congreso, en la dirección de los sindicatos. Porque si vamos a hablar del peronismo, el peronismo tiene una expresión muy clara en la CGT, que está llamada a silencio. No hay institución más silenciosa en medio de esta crisis fenomenal, que la CGT. Entonces la población respondió a todo esto en una parte muy, muy significativa, no yendo a votar. Es decir, que la crisis institucional, ¿no es cierto?, ya está planteada. Yo escuché la vez pasada a Cristina Kirchner tratando de interpretar estos hechos, y cuando ella después saca conclusiones, bueno, me da la impresión de que en esta cuestión ella dice en un momento, bueno, los que no fueron a votar no quisieron votarnos a nosotros, ¿no es También. cierto?, por el peronismo. Y lamentablemente al escucharla, uno siente un poco la siguiente conclusión por parte de ella. Bueno, si ganó Milei, gobierna la motosierra, tratemos de parecernos un poco a Milei. Entonces habló de que la motosierra era una imagen fascinante, que el Estado tenía que ser eficiente, Sí. lo cual, es decir, que la administración funcione, ¿no es cierto?, y todo lo demás, lo cual eh, me da la impresión que es contrabandear un prejuicio o realizarle una concesión monumental a Javier Milei Claro. en lo que tiene que ver con el discurso y con lo ideológico. ¿Por qué? Porque Milei no quiere un Estado eficiente. Recortar jubilaciones, liquidar los salarios del Hospital Garrahan no significa constituir un Estado eficiente. Significa simplemente desquiciar el Estado, desguazarlo en función, ¿no es cierto?, de un conjunto de negocios privados. Entonces, escuché a la expresidenta buscando acomodar, ¿no es cierto?, su propio discurso al discurso libertario, ¿no es cierto?, que está de moda. En boga, sí. Dudo mucho que esto es lo que esperen o lo que, digamos, la población trabajadora que tiene una expectativa en el kirchnerismo esperara escuchar, pero esto es lo que se escuchó. Entonces, el escenario político a la luz de todo esto es apasionante, porque uno ve una enorme inquietud popular por abajo que está buscando un canal, está buscando una salida, ¿Mm? esta impotencia de la oposición, digamos, establecida para poder darla, y bueno, para nosotros, para Política Obrera, por una corriente que está buscando empalmar, reunirse, ¿no es cierto?, con esta inquietud que se está desarrollando en los trabajadores, bueno, se abre la posibilidad para llevar adelante una intensa acción política, por un lado, desarrollar en los lugares de trabajo, en los barrios, esta tendencia a la lucha que ya se está manifestando, y luego tratar de que estos mismos trabajadores y luchadores que han salido a las calles
lleguen a una conclusión común con nosotros respecto de la necesidad de darle a esta crisis una salida en términos socialistas, en términos de una organización propia de los trabajadores. Con esa convicción vamos a ir a la campaña electoral, por supuesto, en Buenos Bien. Aires y en varios otros distritos. Sí, claro. Ahora, a ver, en esencia todo esta suerte de raíz, digamos, saqueador que ha tenido el gobierno desde que asumió el día de la fecha, lo que está dejando es al pueblo argentino más condicionado, con menores cantidades de herramientas para hacerse a la mano, al menos, aún cuando alguien quiera tener la voluntad de generar modificaciones, si es que lo va a hacer por el lado del concepto de el Estado eficiente. Y entonces la pregunta es, ¿cuál sería la otra vuelta de tuerca que hay que darle a esto, como para que el hecho histórico genere el hecho político y a su vez este hecho político el hecho jurídico? Porque me da la sensación de que nos estamos debatiendo yo los veo debatir a los legisladores en terrenos en donde la solución nunca aparece ahí, por más que sea legal o por más que esté acorde a la Constitución Nacional. Entonces, esta suerte de corset que nos ofrece esta legalidad, donde arroja las posibilidades de que los trabajadores vivan dignamente, porque además está impartida o está interpretada por un grupo de jueces que está bastante cuestionado por el sentir de la mayoría de los argentinos, no nos da margen para nada. Ahora, Marcelo, ¿cómo ve usted la posibilidad de gestar qué cosa, en nombre de qué y con qué herramientas se va a dar esto? O viene el caracazo inorgánico y horizontal, o se nuclea detrás de una idea, o se va detrás de una idea. No veo que aparezca nada en ese sentido. ¿Cómo lo ves? No, yo, bueno, coincido en el carácter completamente manipulado de la justicia en la Argentina. Creo que el corset de los que están en el Congreso se lo han comprado y puesto ellos mismos. Es decir, no es un corset colocado a la fuerza, ¿no es cierto? Los señores que están en el Congreso y que votan 30.000 pesos de aumento para los jubilados, se atan el corset por propia voluntad. Creo que es así. Y luego, sobre este problema de la reacción popular y las ideas y la política, bueno, ahí viene la tarea que nosotros nos proponemos desenvolver Sí. y que queremos trabajar, es decir, unir una reacción popular, trabajadora, a todo lo que está ocurriendo, que va a ser inevitable, que se va a desenvolver como ya de algún modo está ocurriendo ahora, Sí. unirla con una convicción política de que esa reacción debe llevar a una reorganización social profunda, a la posibilidad de que los propios trabajadores tomen las riendas del poder político y económico. Y bueno, esta es la convicción que nosotros queremos desarrollar por medio de la acción política. Lo otro se va a dar se va a dar por su propio peso, se va a dar como resultado de esta crisis social que asume ribetes intolerables. Sí, claro. Bien, ahora, ¿qué le diría al argentino de a pie en términos a ver, a título de síntesis, en términos de lo que puede llegar a ser las expectativas? Porque, como todos sabemos, las personas van todos los días al súper, tienen que vivir, tienen que vestirse, tienen que transportarse, y se encuentra con que la situación cada vez es más complicada para poder vivir dignamente, y algunos ni siquiera, bueno, ya esto no es complicado, es una catástrofe. ¿Con qué palabras Bueno, animarías inmediato, a este argentino de a pie? en lo inmediato le diría que mire con mucha atención lo que hicieron los que ya se pusieron de pie, ¿no? Como los trabajadores de los hospitales, los jubilados, naturalmente, que Uh-huh. ganaron las calles en el Congreso,
que busque la unión con sus pares, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, que busque que esa unión lleve a una reivindicación y a la unión con otros que también están luchando, porque lo del miércoles, lo que vimos en el Congreso en el miércoles, fue muy importante porque casi diríamos que nadie convocó a esa movilización. Y fue convocada por cada uno de los que fueron. Claro. Esa unión, de hecho, que contrasta completamente con la inacción de las cúpulas sindicales, es la que se tiene que desenvolver a fondo. Y luego, lo que le pedí a esa persona que vos citabas recién, junto, ¿no es cierto?, a esta voluntad por organizarse, por salir a luchar con sus pares, que escuche con mucha atención los planteamientos políticos, las cuestiones que hoy se colocan y se están debatiendo en la crisis, y luego que escuche a política obrera. Nosotros vamos a ser parte de este escenario de elecciones, vamos a concurrir en todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y luego en diferentes distritos del país, y nos importa particularmente este proceso electoral para desenvolver un programa. Por ejemplo, qué hacer ante los jubilados que no tienen aportes, qué hacer ante el salario deprimido, qué hacer, cómo enfrentar los despidos que hoy se presentan como una fatalidad en el mundo del trabajo. Sí. Bueno, sobre todo esto vamos a dar una lucha política y vamos a ofrecer una salida. Perfecto. Bueno, Marcelo, quiero darte las gracias como siempre por tu buena predisposición que siempre has tenido para con nosotros para poder hablar de estos temas y seguramente nos vamos a seguir cruzando en la calle. ¿Cómo no? Eso seguro. Sí, eso va a ser seguro. Un fuerte abrazo, gracias, buen fin de. Un abrazo, Aldo, buen fin de semana. Otro para vos, gracias.